Pensaban que la tenían contenida. Un hombre impulsó su peso contra la parte superior de su cuerpo. Otro sujetó sus piernas con fuerza. Ambos sonreían justo hasta el momento en que el sonido cambió. Primero vino la fractura, luego el estallido. Para cuando los ecos se desvanecieron, dos operadores de élite aullaban contra el tapiz. A su alrededor, 301 comandos navales se quedaron inmóviles, mirando como una mujer que creían poder dominar los desmantelaba en segundos. Antes de desglosar el instante exacto en que cayeron y lo que dijo el mando después, deja un comentario diciéndonos desde dónde estás viendo esto. Dale like, suscríbete y activa las notificaciones porque esta historia prueba algo brutal. La presencia más pequeña en la habitación a menudo es la más peligrosa para desafiar. El viento del Atlántico llegaba en ráfagas agudas y saladas, sacudiendo las pasarelas de acero del campo de pruebas Orión. Un complejo naval restringido de entrenamiento tallado en el borde de una península irregular. Abajo, las olas chocaban violentamente contra barreras de concreto reforzado, su trueno desvaneciéndose bajo el sonido más pesado que se acumulaba dentro del principal recinto de ejercicios. La tensión colgaba espesa en el aire. Ya estaban reunidos. 301 comandos navales formaban líneas apretadas y disciplinadas alrededor del área abierta. Algunos se paraban con los brazos cruzados, otros se agachaban bajo equipos pesados y arneses. Cada uno había sido sacado de la rotación, arrastrado de la preparación para despliegue o de la recuperación postmisión para una demostración que era cualquier cosa menos rutinaria. Esto no era teatro. Era parte de la revisión anual de preparación para supervivencia en contención, una evaluación sancionada diseñada para probar reacciones bajo las peores condiciones de combate. La mayoría de los escenarios eran familiares, brechas de visibilidad cero, extracciones verticales bajo fuego simulado, ejercicios de respuesta a bajas masivas. Pero este era diferente. Y la razón estaba sola en el centro del tapiz. Sargento de personal Knox, 32 años, ex marine de reconocimiento de fuerza, recientemente transferida al apoyo operacional naval como instructora médica de combate y recuperación con autorización de servicio cruzado. No era alta, unos 1,68 metros, complexión sólida y eficiente. Nada en ella gritaba leyenda, uniformes verdes descoloridos, una trenza negra apretada bajo su gorra, un cinturón de utilidad limpio y sin adornos, sin rango cosido en su equipo exterior, sin cintas, sin insignia de unidad, solo una etiqueta desgastada dentro de su bolsa. Knox y Rickon met Davor Roman 2 Deep Absurd. Ajustó sus guantes sin una palabra. Espalda recta, ojos nivelados, no desafiante, no nerviosa, solo estable. Los comandos no sabían qué pensar de ella. Algunos intercambiaron miradas, otros susurraron, otros esperaron, casi expectantes, a que alguien más imponente tomara su lugar. Ninguno de ellos había leído el informe clasificado de acción posterior enterrado en archivos restringidos del Mar de China Meridional. El que detallaba cómo estabilizó a un buzo aplastado bajo líneas de presión colapsando usando un arnés de cinturón, 3 respiraciones controladas y una sola hoja. Para ellos, era solo otra instructora marcando una casilla. Para ella, era otro ejercicio, otra oportunidad de enseñar supervivencia antes de que alguien la necesitara de verdad. El comandante Rourke subió a la plataforma de acero y llamó al grupo a atención. El ejercicio de esta tarde, dijo con firmeza. Demostraremos la reversión en cuartos cerrados bajo enredo simulado de inmersión, gesticuló hacia Knox. Nuestra instructora está autorizada para demostraciones en vivo de técnicas de liberación y neutralización aplicables a médicos o buzos atrapados bajo condiciones hostiles. Hizo una pausa. Todas las acciones están aprobadas. La fuerza será controlada. Esta evaluación mide eficiencia, no fuerza bruta. Algunos asintieron. La mayoría se quedó inmóvil como piedra. Luego Rourke añadió, ella es la razón por la que 2 operadores se alejaron de una implosión de cápsula frente a Palawan el año pasado. Así que, si están aquí por entretenimiento, están en el lugar equivocado. Knox no respondió. No necesitaba hacerlo. Aún así, los murmullos regresaron, quietos, confiados, bordeados de incredulidad. No todos estaban preparados para aprender de alguien que no se parecía a ellos.
No todavía. Mientras ella pisaba el centro del tapiz, sus botas aterrizando suavemente contra el vinilo, lo sintió inmediatamente. La presión, el escepticismo, el desafío no dicho de hombres convencidos de que no tenían nada más que aprender. No hubo aplausos. No hubo reconocimiento. Dos figuras cerca del frente cambiaron su postura, ojos entrecerrándose como cazadores detectando debilidad. Suboficial de segunda clase Ryan Hall y suboficial de primera clase Mason Cole, ambos del equipo Kraken, una unidad infame por ejercicios de entrada al agua castigadores y egos aún más duros. Holt estaba construido como una barricada. Torso grueso, cuello denso, brazos cruzados altos como armas. Cole era más delgado. Todo tendones y timín. Un grapple que se movía en ráfagas quirúrgicas repentinas. Cuando sonreía, no era amigable. Si Hull era fuerza, Cole era precisión. Y ninguno de ellos creía que la mujer parada frente a ellos perteneciera allí. No todavía. Mintras Ares se arrodillaba junto al kit acolchado para arreglar un equipo de contención comprimido y una malla de trampa simulada, Keller se inclinó hacia Rourke y habló lo suficientemente alto para que la mitad del círculo lo captara. ¿Qué se supone que nos va a enseñar? ¿Cómo doblar? Rourke respondió con un sonido bajo. Medio bufido, medio gruñido. He sacado a tipos del doble de su peso de un mamparo roto con la espalda fracturada. Y esta es una instructora ahora. El golpe aterrizó. Algunos de los operadores más jóvenes mostraron sonrisas apretadas e inciertas, pero la mayoría se quedó tallada en piedra. El anillo ya no se reía. Iris no miró hacia arriba, pero lo sintió de todos modos, el sutil cambio de presión bajo sus botas. La arrogancia no necesitaba contacto visual. Se anunciaba a través de la tensión. Siguió preparando el aparato con un enfoque que nunca pedía aprobación. Lo tomaba, no con fanfarronería, sino con quietud, precisión y una confianza ganada en lugares que los otros no nombraban en voz alta. Rourke y Keller lo pasaron por alto por completo. Solo veían a alguien más pequeño, marginado, fuera de lugar, alguien que no pertenecía al pozo. Cuando el capitán Lam avanzó y se dirigió al anillo de nuevo, su voz cortó con agudeza. Este ejercicio simula enredo parcial bajo restricción dual. La instructora comenzará supina, boca arriba con restricción en extremidades superiores e inferiores. Los atacantes aplicarán control descendente estándar. Sin fuerza completa. Sus ojos barrieron a los voluntarios. Antes de terminar la última palabra, Rourke salió. Keller lo siguió, en silencio, rodando sus guantes con la misma calma en blanco. Sin verificaciones, sin asentimientos, sin preguntas aclaratorias. Su decisión ya estaba tomada. Esto no sería una demostración. Sería una declaración. Rourke miró hacia atrás a los otros con un encogimiento de hombros performativo. Veamos si puede romper dos pines reales. La sonrisa de Keller era delgada, despectiva. La mirada del capitán Lam se endureció. Esto es solo a velocidad controlada. Sin presión competitiva, sin trauma por impacto, sin escalada. Rourke inclinó la cabeza. Por supuesto, señor, añadió Keller. Tempo estándar. Seguiremos su liderazgo. Falso. Sus cuerpos los traicionaban. Marcos tensándose, ángulos premedidos, manos preparadas para convertir un ejercicio en un derribo de bajo grado disfrazado de confusión. Iris simplemente asintió. Demostraré la liberación de base y el contrapine, dijo con ecuanimidad. Si los atacantes escalan, la técnica escala. Su voz no se elevó ni vaciló, pero cortó a través del círculo de 300 como una hoja. Lo supieran o no, esos dos se habían ofrecido voluntarios para algo de lo que no podían retroceder. El tapiz retenía el calor del sol y las botas. Arresville pisó el centro, sin inmutarse por el suave golpe de almas de combate cerrándose. Rodó sus hombros una vez en silencio, liberando tensión de la manera en que siempre lo había hecho antes de ejercicios sumergidos. Inspirar por la nariz, exhalar por los dientes. Medido, estable.
Rourke y Keller se movieron a cada lado, no como profesionales estableciendo un escenario, sino como cazadores derivando hacia una presa que no respetaban. Se bajó a su espalda con intención. Brazos sueltos a los lados, piernas alineadas con las marcas de cinta. Postura estándar de restricción supina para un pin dual de cuerpo subsuperficial. ¿Qué pasa en cabinas inundadas o espacios de tanques aplastados? Sin espacio, sin palanca, solo dolor y control. Parpadeó sus ojos una vez hacia el capitán Lam en el borde del anillo. Lista, respondió con un solo asentimiento. Rourke rodeó a su izquierda superior, cerniéndose, dedos flexionándose. Keller se agachó cerca de sus pies, la sonrisa desaparecida, reemplazada por algo más frío, preciso. Tengo hombros, murmuró Rourke. Piernas, respondió Keller. El intercambio no era para ella. Era para la audiencia. Aún actuando, aún posando. Iris cerró los ojos por una respiración, luego los abrió, activando cada nervio en su lugar, caderas cuadradas, hombros fijos, barbilla metida una fracción. Rourke dejó caer su peso, una rodilla plantándose fuera de su hombro izquierdo, la otra apoyándose contra su esternón. No suavemente. No nos romperá a ambos, murmuró lo suficientemente alto para que las filas delanteras lo captaran. Caulder añadió su voz bajando bajo, ambas manos flotando sobre sus pantorrillas. Lo tomaremos fácil subiendo. ¿No queremos que se tuerza nada? No siguieron risas. No esta vez. Un silencio se asentó sobre los operadores observadores, algunos cambiando de posición, otros congelados. El anillo se apretó. No solo la formación, sino el aire mismo porque todos lo sentían. Ahora, esto no era charla basura estándar. Era la presión justo antes de que una línea se cruce. Lena no dijo nada. Ajustó sus muñecas en el tapiz, compensando sus codos por una pulgada, quizás menos, pero suficiente. Su respiración no se aceleró. No se inmutó. Esperó. El comandante Scraftoft levantó una mano, sosteniéndola un latido más de lo usual. Como si esperara que algo cambiara, como si ofreciera a los dos hombres una última salida silenciosa. Luego llamó a contacto de fase lenta. Ninguno cumplió. No hubo fase lenta. No hubo simulación. Rowan bajó con fuerza, golpeando su antebrazo completo a través del hueso de la clavícula de Lena, atrapando su cuello y hombros en una V aplastante. Caulder dejó caer ambas rodillas sobre sus muslos y ciñó sus brazos alrededor de sus botas en un envoltorio de combate apretado. Restricción real, no un agarre de demo. Todo el anillo retrocedió. No necesitabas entrenamiento para ver la diferencia. Esto no era contacto controlado. Era dominación. Rowan se inclinó, su cara a pulgadas de la de ella, aliento caliente. Muéstranos algo real, sargento. Caulder apretó su agarre hasta que sus nudillos blanquearon. Sí, rompe libre ahora. La trampa se activó. La mecha se encendió y en ese instante todo cambió. Los ojos de Lena se abrieron completamente. Su respiración no se disparó, pero algo detrás de su expresión desapareció. La quietud se fue. Lo que la reemplazó era más frío, más limpio, más letal. Ya no estaba simulando. Estaba sobreviviendo. Ya no están dentro del protocolo de demostración, dijo, plana, calmada y lo suficientemente alto para que cada hombre en el anillo la oyera. Ninguno retrocedió. Rowan sonrió. Caulder cambió su peso. Pensaban que aún era un juego, sin darse cuenta de que acababan de conceder permiso para una respuesta que nunca fueron entrenados para enfrentar. Rowan no fue sutil. Impulsó su peso adelante, moliendo su antebrazo más fuerte a través del hueso de la clavícula de Lena. No suficiente para romper hueso, pero suficiente para magullar, para ahogar, para afirmar. Su codo flotaba peligrosamente cerca de su garganta. No era presión instructiva. No era presión competitiva. Era una advertencia envuelta en ego. Abajo, Caulder bloqueó sus palmas detrás de sus botas, ciñendo más apretado hasta que los tendones se destacaron como cables. Sus rodillas se clavaron en los exteriores de sus muslos, sellando sus caderas.
Era un agarre de grapple, aplicado con fuerza completa de combate en lugar de simulación controlada. Ambos hombres sabían exactamente lo que estaban haciendo. Ambos también sabían exactamente lo que estaban violando. Los operadores en la fila delantera se pusieron rígidos. Muchos habían usado estas técnicas en rescates reales comprometidos. Sabían la diferencia entre fuerza de demostración y dominancia. El área se quedó en silencio muerto. Ashcraft avanzó solo un paso, tomando una respiración aguda para ladrar el congelamiento. Taro Roan inclinó su cabeza, bajando su voz a un susurro grave lo suficientemente alto para que ella y las orejas más cercanas lo captaran. Veamos el entrenamiento real, sargento. Calder apretó de nuevo, aplastando sus tobillos juntos. Vamos, muéstranos cómo sales mágicamente de esto. Pensaban que estaban en control. Pensaban que estaban haciendo un punto. Creían que masa, músculo y reputación los protegerían. Habían pasado por alto la única regla que nunca se dobla. Nunca atrapes a un rescatador entrenado para romperse libre. El pecho de Lena se expandió una vez, lento, intencional, sus ojos abriéndose completamente, pupilas nítidas, postura reconfigurándose sutilmente bajo su peso compartido. Esto no era pánico. No era rabia. Era un cambio. Ese instante de borde afilado cuando la mente deja de correr un escenario y empieza a responder al peligro. El mismo instante en que su conciencia se había volteado años atrás en el mar de China meridional. Atrapada bajo un soporte roto mientras calmas crepitaban con gritos, agua subiendo por su máscara, acero llorando bajo tensión. Sobrevivió entonces dejando que el cuerpo superara el pensamiento, y ese interruptor se acababa de activar de nuevo. Re lo vio medio segundo tarde. Demasiado tarde, murmuró Keyen. Lena habló primero. No alto, no teatral, solo una oración plana que cortó a través del anillo de operadores como una alarma. Ya no están operando bajo parámetros de demostración. No era una amenaza. No era un voto. Era una designación, una llamada factual de que la línea entre ejercicio controlado y respuesta en vivo había sido cruzada. Algunos operadores en el frente inhalaron bruscamente. Alguien susurró, maldición. Sloan se congeló a mitad de paso. Sabía lo que esa oración significaba. Todos lo sabían. Significaba que las restricciones se habían ido. Significaba que los contras serían reales. Significaba que la escalada respondería a la supervivencia, no a la instrucción. Significaba que estos dos habían activado algo irreversible. Pero Keyen no registró la advertencia o la oyó y la descartó. Se inclinó más fuerte. Deja de hablar y sal, dijo. Re sonrió de nuevo, aliento apretado con confianza. Sí. Muévete. Ninguno de los dos hombres tenía idea, ninguna en absoluto, de que estaban a 3 segundos de aprender una lección que lo seguiría de por vida. Si alguna vez caminaban igual después, Keyen nunca lo notó. No el cambio, no la respiración, no el ajuste micro preciso de las caderas de Lena. Si sintió algo, fue la repentina ausencia de resistencia. Su cuerpo, atrapado e inerte un momento antes, cedió, no en rendición, sino con intención. Un aflojamiento deliberado que lo atrajo adelante, lo atrajo más profundo. Su antebrazo se hundió en su hueso de la clavícula. Y entonces sucedió. Su codo izquierdo se deslizó, no elevándose con fuerza, sino pivotando hacia adentro, deslizándose bajo su axila como una hoja saliendo de su vaina. Antes de que su cerebro se pusiera al día, sus dedos ya estaban enganchados bajo su codo, encontrando el bolsillo suave justo sobre la articulación. Al mismo tiempo, su hombro opuesto se deslizó atrás una fracción. Caderas giraron, espina se enroscó, luego crack. El sonido chasqueó a través del recinto como madera seca cediendo. Keyen no gritó. Su cuerpo se sacudió de lado como si fuera jalado por un alambre, codo doblándose mal, hombro desgarrándose libre. Mientras Lena completaba el bloqueo en espiral, volviendo su presión contra él, su tamaño lo traicionó. Se estrelló pecho primero contra el tapiz, cara resbalando en el vinilo. El aire estalló de sus pulmones como una bolsa perforada. Sus piernas patearon por reflejo.
Su parte superior del cuerpo estaba terminada, neutralizada, desmantelada. El círculo de operadores jadeó juntos alto, aturdido. No había tomado 10 segundos. No había tomado 5. Había tomado 2. 2 segundos de pina colapso. Lena no dudó. Fluyó hacia arriba desde su espalda en un movimiento suave. Botas rotando bajo ella, rodilla izquierda posándose ligeramente, brazos listos, no agresivos, solo preparados. Keyen se retorcía a su lado, agarrando su codo arruinado. No estaba gritando todavía, pero los sonidos saliendo de su garganta dejaban una cosa clara. No se pararía de nuevo. Ras, aún bloqueado alrededor de sus tobillos, miró, parpadeando, tratando de entender lo que acababa de ver. ¿Qué demonios? Pero Lyra ya había cambiado su equilibrio. Su respiración se quedó calmada, controlada. Sus manos no temblaron. Ni siquiera miró hacia Calder. Cada onza de su enfoque se bloqueó en Nox. La multitud no se movió. Val no dijo nada. Cada hombre en ese anillo estaba congelado, bocas entreabiertas, ojos estirados anchos. Acababan de ver a un luchador infame por dominar compañeros de entrenamiento colapsar en menos de 2 segundos sin un grito, sin drama, sin advertencia. Y la mujer que lo había hecho ya estaba reiniciando su talón para el siguiente quiebre. Los dedos de Nox se contrajeron. Su mente gritó para apretar más fuerte desde que el agarre establecía sus piernas arrastrarla de vuelta antes de que pudiera levantarse completamente. Pero su cuerpo se detuvo porque lo que acababa de ver, lo que acababa de sentir, no era sparring. Era extracción. El tipo de movimiento que no imitas. El tipo nacido de ejercicios de apagón y escenarios de brecha donde la vacilación significa muerte. Aún así, el instinto surgió. De ninguna manera me rompe a mí también, gruñó. Jaló violentamente sus tobillos, tratando de torcerla en un vuelco malo, sus rodillas chasqueando hacia arriba para tijera a través de su espinilla, pero malinterpretó sus caderas. Perdió el cambio sutil en el ángulo de su talón. No se dio cuenta de que Lara Vance había rotado su pelvis fuera de línea, deliberadamente arrojando su espina fuera de alineación, no para resistir el jalón, sino para redirigirlo. Su propia fuerza lo traicionó. La pierna izquierda de Lyra se deslizó detrás de su muñeca en el momento exacto en que necesitaba. No luchó contra el arrastre. Lo aceptó. El instante en que jaló, ella dejó caer su peso completo, girando con el movimiento, su talón mordiendo el interior de su antebrazo, justo sobre el cúbito, donde el músculo se encuentra con la articulación. Luego rodó hacia adentro y impulsó su pie hacia abajo. Crack. Este sonido no era agudo como el espiral de Cedar. Era pesado, húmedo, como un miembro desgarrándose en lugar de chasqueando limpio. El cuerpo de Nox se tambaleó atrás. Su agarre desapareció. Su cara se contorsionó en algo crudo. Desorientado, aterrorizado, aturdido por la mutinía de su propio brazo. Tropezó 2 pasos, agarrando su antebrazo contra su pecho, el codo doblado en un ángulo imposible. Mi brazo, mi pie, mi brazo. Las palabras se retrasaron. El dolor no. Lyra se levantó sin prisa, botas plantadas, espina recta. No lo apresuró. No golpeó. Simplemente giró con control preciso, pivotando en su pie trasero, reconstruyendo su postura como si nunca hubiera estado atrapada en absoluto. La respiración de Nox se volvió delgada, su boca abriéndose, cerrándose. Se movió medio adelante como si el orgullo solo pudiera aún vender dominancia. Ella respondió sin fuerza. Avanzó una vez suavemente, se bajó a su lado y puso una palma en la base de su cuello. La otra estabilizó su codo, no para dañar, sino para apoyar. Su voz era plana, precisa. Deja de resistir. Tu brazo está inestable. Nox se quedó quieto, no por miedo, sino por comprensión. No lo estaba castigando. Lo estaba conteniendo, protegiéndolo de peor daño. Había terminado el quiebre en la articulación, no lo había impulsado al hombro, no había destrozado la clavícula, no había arruinado la muñeca. Se había contenido. La multitud lo vio. Él también. Por primera vez desde que entró al anillo,
Knox no sonrió. No dijo nada. Y dentro de ese silencio vino claridad. Esto no era casualidad. Era control medido clínico letal solo porque podría haber continuado y eligió no hacerlo. Nadie se movió. Ni una respiración, ni un sonido. 300 miembros de la Unidad de Guerra Naval Especial, FGNE, se quedaron bloqueados en su lugar. Botas hundidas en alfombrado de goma y concreto frío. Bocas abiertas, ojos sin parpadear. Se sentía como si el tiempo mismo se hubiera fracturado, dividido limpiamente por dos ruidos imposibles. Un crack seguido de un chasquido agudo. 2 operadores cayeron, ambos discapacitados. Y la mujer en el centro nunca reaccionó. No levantó su voz, no exhaló más fuerte, no parpadeó. Elina Cross se levantó de su agachada junto a Tanner como una clínica terminando una incisión, alejándose del tapiz con precisión deliberada. Su espina recta, postura exacta, cara ilegible. Cepilló una mano enguantada a lo largo de su cinturón y giró ligeramente hacia el comandante Rollins. Se requiere respuesta médica para ambos, dijo. Eso fue todo. Su voz nunca vaciló. Sus manos se quedaron estables. No había indicio de ira o triunfo en su postura, solo proceso. A su alrededor, el tapiz estaba esparcido con orgullo destrozado. Dalton yacía acurrucado de lado, gimiendo a través de dientes apretados, un brazo torcido de manera poco natural. Tanner permaneció de rodillas, agarrando su antebrazo como si soltarlo pudiera terminar todo. Su boca se movía, pero no salía sonido. Nadie aplaudió. Nadie necesitaba hacerlo. Lo que habían presenciado no era un espectáculo. No era performance. Era anatomía. Una exhibición no de fuerza bruta, sino de restricción. 3 miembros de la FGNE en la fila delantera intercambiaron una mirada. Todos operadores experimentados, todos con despliegues superando sus cumpleaños en uniforme. Uno de ellos, gris en las sienes, susurró en la quietud. Eso no era poder. Eso era precisión. Un médico de combate ya corría desde el borde del anillo. Kit de trauma rebotando a su lado, otro cerca detrás. Aún así, nadie más se movió. Roland se quedó congelado. Su portapapeles se hundió en su agarre como si incluso el papel hubiera perdido su propósito. Y Alina no se demoró. No escaneó la habitación en busca de validación. Retrocedió 3 pasos medidos desde Tanner y se asentó en descanso de desfile, botas alineadas, respiración pareja, sus guantes ligeramente polvorientos del tapiz, por lo demás intactos. Se sentía ensayado, una rutina que había ejecutado docenas de veces bajo presión, bajo el agua en oscuridad. Y por primera vez desde que el anillo se formó esa mañana, ni un solo hombre mirándola vio a una instructora femenina. Vieron algo completamente diferente. Vieron a la última persona que alguna vez subestimarían. Los médicos se arrodillaron junto a Dalton y Tanner verificando vitales, estabilizando articulaciones. En algún lugar cerca de la fila trasera, un joven aprendiz, apenas aprobado a través de la evaluación de Paplan, se inclinó hacia el operador a su lado y susurró, ¿cómo hizo eso? No siguió respuesta. El silencio ya lo había reclamado. El aire dentro de la sala de debrief era limpio e inmóvil, fresco sin frío. Silencioso sin vacío. La sargento de personal Elena Cross se sentó erguida en una silla de acero atornillada al piso, manos descansando calmadamente en su regazo, expresión neutral. No había restricciones, no había tensión en sus hombros, solo enfoque. Al otro lado de la mesa se sentaban 3 oficiales, una asesora legal naval con ojos agudos y gafas bajas en la nariz, un enlace de mando de la FGNE con brazos cruzados, franjas de rango presionadas apretadas, y un director de cumplimiento de seguridad golpeando un borrador de lápiz en un ritmo lento rítmico. La revisión no era agresiva. Era requerida. 3 cámaras grababan todo. Una cámara corporal, 2 montadas en las paredes. La oficial legal habló primero. Sargento de personal Cross, ¿en qué punto la evolución del entrenamiento se apartó del protocolo autorizado? Elina respondió inmediatamente.
Cuando el suboficial Dalton aplicó compresión de fuerza completa a mi hueso de la clavícula usando su antebrazo, y el operador Tanner aseguró mis tobillos con una restricción no instructiva. El enlace de mando se inclinó adelante. ¿Está segura de que era no instructiva? No había indicadores de tempo controlado o técnica regulada. El marco de simulación colapsó en el momento en que el contacto físico escaló. El director de seguridad escribió rápidamente. La oficial legal continuó, ¿emitió una advertencia verbal antes del contraataque? Sí, verbatim. ¿Y qué dijo? Elina encontró su mirada. Dije, ya no están operando dentro del protocolo de demostración. Se detuvieron, verificando doblemente la redacción contra el manual de campo precargado en la tableta. Frase código verificada. Esa línea exacta estaba indexada en la Directiva de Entrenamiento de Operaciones Conjuntas bajo la provisión de intervención activa, una provisión casi nunca activada y aún menos sostenida. El enlace de operaciones navales revisó el feed sincronizado de la cámara 3. Confirmación visual. 2 toques rápidos. La repetición silenciosa no dejó espacio para dudas. Hal impulsando hacia abajo.